Sean todos bienvenidos a esta sesión. Vamos a comenzar en esta última fase. Vamos a crear un red server, pero en esta ocasión sí vamos a utilizar las mejores prácticas con todas las de la ley, como se dice. Cuando hablamos de mejores prácticas, inmediatamente estamos pensando en el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces, en esta ocasión, esta REST API, este Red Server, vamos a utilizar a PU, a la programación orientada a objetos. Igualmente, vamos a integrarnos, vamos a hacer un sistema de autenticación de usuarios en donde vamos a apelar a los JSON Web Tokens e igualmente integrar con tecnologías como Google, como, no sé, Twitter. El proceso es muy similar, en donde tenemos que gestionar los JSON Web Tokens que estas tecnologías nos regresan. Vamos también a estar gestionando archivos, imágenes en la misma autenticación. Y en fin, vamos a hacer algo bien completo. Igualmente, vamos a utilizar por primera vez, hemos estado hasta hoy usando siempre ECMAScript actual de modularización, Type Modules, pero esta primera vez que vamos a usar a CommonJS, que no CommonJS, recordemos que es la manera antigua, pero no por ser antigua, pues no es usada. De hecho, como hemos estado observando en los ejemplos que la página web de NPM y otras relevantes y fundamentales en este proceso usan, de hecho, es a los requires, ¿no? Y a los module export de JS, de CommonJS. Entonces, en fin, vamos a dar inicio, por lo tanto, entonces vamos a ir a nuestro sitio. Se ha llamado Red Server PU, es decir, un Red Server con programación orientada a objetos. Y lo primero que ustedes ya saben, vamos a iniciar con nuestro archivito de package.json. Le decimos npm init -y para que se cree automáticamente nuestro package.json. Vamos de una vez a estar instalando algunas dependencias, algunos módulos core como el Express y como el .env, ¿cierto? Perfecto. Vamos a estar esperando unos segundos. Revisemos el package.json. Efectivamente van nuestras dependencias. E igualmente vamos a involucrar a npm, digámosle que es de desarrollo, y le decimos Nodeman, ¿no? Ya la que hemos estado usando, pues todo este tiempo, le decimos que lo inicie y efectivamente podemos observar que ya están los dos grupos de production y de development. Dependencies es de production, dev dependency de development. Productions van al final con la aplicación Red Server PU. En cambio, dev dependencies son temporales, simplemente en una fase de desarrollo. Muy bien. A continuación, de una vez, vamos a crear nuestra carpetica, nuestra capa de models. Entonces, digámosle acá, models. Y en models vamos a crear, pues, nuestro primer módulo que va a gestionar la conexión. Sin embargo, por ahora solo vamos a hacer el esqueleto de la API, todavía no nos vamos a conectar. Igualmente, se me olvidaba, pues lógicamente vamos a estar conectando esa autenticación a una base de datos. En este caso continuamos con MongoDB. Recordemos que Node.js pues va de la mano bastante con MongoDB, porque la idea del
stack de MERN, donde está Mongo, Express, Node y Mongo, Express, React, and Node, o MEV, Mongo, Express, Vue, and Node, es todo JavaScript, tanto del backend como del frontend, ¿sí? Y estos stack lo que resaltan es el uso de JavaScript independientemente del site, del lado, sea del cliente o sea del servidor. Entonces, es una parejita bastante frecuentemente que va de la mano Node con MongoDB. También vamos a regresar un rato con Node y MySQL, pero vamos a hacer por ahora un gran énfasis en estas bases de datos no SQL, no relacionales, por sus JSON, que en última son JavaScript. Entonces tenemos ya nuestro módulo de server, vamos a iniciar, pero recordemos que no vamos a utilizar a imports y export. Aquí le decíamos en anteriores aplicaciones, por ejemplo, le decíamos que era de tipo, mírenlas, aquí están, CommonJS and Module, y siempre le decíamos Module, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer en esta ocasión, sino vamos a hacer CommonJS. Sin embargo, no necesitamos especificar a CommonJS, porque por defecto, si no hay una llave de tipo, el intérprete asume que es CommonJS, no Node Modules. Eh, Sin embargo, vamos por lo mismo a quitarla, porque por defecto él va a tomar ese formato de requires. Entonces acá ya no vamos a decir imports y export, por ejemplo, import, express, from express, sino que ahora sí le vamos a decir cons express igual, y ahora utilizamos esa require. Entonces le decimos simplemente que estamos requiriendo un módulo. En este caso es Express. Y esta es la manera de yo importar y traer pues esas módulos, esas dependencias que previamente, lógicamente, ya deben estar descargadas e instaladas, pero desde acá yo las referencio mediante el require. Si observamos, Campers dice acá, estos tres punticos, file is a common JS module. It may be converted to an ECMAScript module. Es decir, ahí mismo nos está recomendando que utilicemos mejor type modules, como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy, y imports y export. Esa es la recomendación. Sin embargo, vamos a utilizar en esta ocasión a require, porque pues hay mucho código también con require, y a pesar que era la manera antigua, pues aún se sigue utilizando. Y la idea es que en nuestro abanico hayan distintas alternativas de uso. Vamos a declarar nuestra clase, la vamos a llamar server, y llaves de apertura y de cierre. Lo primero, Campers, recordemos que hacemos en la declaración de una clase es un método especial. ¿Cómo se llamaba? Exactamente, muy bien. Se llama el método constructor, en donde habitualmente, constructor, en donde habitualmente y normalmente se inicializan los distintos valores de los atributos de la clase. Podemos declarar los atributos de la clase afuera, pero en el constructor también los podemos declarar, claro que sí, definir, pero la idea es allí inicializarlos. Entonces, nuestro primer atributo le vamos a decir, ya sabemos que estamos dentro de la clase actual, y para referirse cuando estemos adentro de la clase actual en cuestión, debemos anteponer, recordemos, la palabra reservada this. Le decimos this, vamos a bautizar, igual que en las APIs anteriores, app va a ser, y le decimos que ella va a ser igual a nuestro express.
Este express sí lo tenemos que ejecutar, no referenciar solamente. ¿Cómo lo ejecutamos? Recordemos, añadiendo los paréntesis de apertura y de cierre. Es decir, de la misma manera que en ocasiones anteriores estamos trasladando todos los recursos de nuestro framework, que en este caso es más nuestro servidor web, nuestro servidor REST, a mi atributo app. Este atributo que lo acabo de declarar e inmediatamente lo acabé de inicializar. ¿Cómo? Con todo el poder de Express. Entonces ahora mi atributo app es realmente mi servidor Express. Luego vamos a decirle que las rutas, vamos a, en este caso, llamar, invocar al método que aún no hemos declarado, de hecho, una vez declarémoslo acá, entonces le decimos simplemente routes y vamos a especificarle a nuestro método que, por ejemplo, pues la primera, una ruta de tipo GET, es decir, una petición, una request de tipo GET, porque aquí van a quedar todas las rutas, pero no las vamos a hacer todavía todas. Lo mismo, vamos a referenciarnos a app, tenemos que anteponer la palabra reservada this, que me está diciendo que es el elemento actual en este caso, this app, punto, y entonces digámosle get, ¿cierto? Esta es mi solicitud de tipo get. Igualito cuando estábamos comenzando, entonces viene una petición a mi endpoint base, que es el slash, y simplemente yo, o el servidor con un arrow function maneja ese callback, esa promesa, recordemos, y simplemente acá es un arrow function, pero lógicamente que debe recibir los dos parámetros que hemos estado manejando todo este tiempo. El primero, la request, y el segundo, la response. Y simplemente en el interior de mi método get vamos, o el servidor va a enviar una respuesta. Ya sabemos que es de tipo JSON, pero no, primero digámosle mejor que send, como lo hacíamos cuando estábamos comenzando, y vamos a mandar una cadenita, una charta. Entonces le decimos, por ejemplo, que hola desde nuestro REST server. WIPU. Perfecto. Ya tenemos el valor de nuestra ruta. Ahora, finalmente, lo que tenemos que hacer es, esta clase es simplemente su declaración, su definición, pero yo no he instanciado esta clase, no he creado un objeto de tipo server, y eso lo debo hacer en un módulo distinto. Entonces, para ello yo necesito exponer este módulo que contiene una clase para que pueda ser accesible desde cualquiera de los otros módulos de mi aplicación. Entonces vamos a exportar a mi clase server, pero ya no lo hacemos con export o export default o como lo hacíamos, sino, o bueno, sí, pero tenemos que primero anteponerle la palabra module y luego sí le decimos punto exports, perdón. Y le decimos después del operador de asignación qué es lo que queremos exportar. En este caso yo quiero exportar la clase server. Por lo tanto, aquí yo le voy a decir que me exporte a mi clase server como tal. Perfecto. Ya la tenemos exportada. ¿Qué más podemos hacer por acá? Bueno, listo. Vamos por ahora en mi constructor igualmente inicializar con el valor al puerto, ¿cierto? El puerto donde mi servidor va a estar escuchando. Pero ya con buenas prácticas, y eso lo hemos hecho muchas veces, utilizaremos las variables de entorno. Por lo tanto, vamos a crear mi archivito común y corriente .env, y allí vamos a decirle que el puerto va a ser, cambiémosle por ejemplo 8000.
Listo. Y entonces desde mi server vamos a inicializar en el constructor ese tercer atributo. Tenemos aquí un atributo, aquí un método, digámosle mi atributo, llamémoslo por. Entonces nuevamente le decimos this.port va a ser igual. Vamos a inicializarlo. ¿A qué? Lógicamente a procesar estas variables de entorno. Entonces utilizamos mi módulo process, le decimos .end, le puse coma y finalmente le colocamos el valor de port, ¿cierto? Perfecto. Entonces ya tenemos en mi constructor inicializado el puerto, que ya sabemos que en las variables de entorno está el valor de 8000. Y ahora si hagamos el método para que escuche. Ese método sí lo llamamos desde el módulo principal, que en este caso va a ser app. No utilicemos index, vamos a hacerlo diferente. Y siempre realmente se usa más es el app.js. Entonces hagamos el método listen, llamemos, vamos a hacer la función, podemos llamarla con otro nombre, listening, para no confundirnos con realmente la función listen. Bueno, pero dejemos listen, no pasa nada que se llame igual que la función listen que se le da al servidor, no pasa nada. Perfecto, entonces tenemos nuevamente, estamos dentro de la clase server, seguimos adentro, por lo tanto, para hacer cualquier referencia, iniciamos con la palabra reservada this, queremos asignarle el método listen a mi app, entonces nuevamente le decimos app porque app es el servidor web hasta ahora. Vale. App y le decimos acá listen, paréntesis de apertura y de cierre para este método. Este método listen es nativo de JavaScript de Node, en cambio este es uno que estamos haciendo nosotros, bueno, lo llamamos igual, pero pues tengamos esa distinción y diferenciación, no nos vayamos a confundir. Perfecto, entonces acá le especificamos el puerto, pero yo ya tengo un atributo en mi constructor del puerto que de hecho ya tiene el valor de 8000 mediante el escaneo y la lectura de la variable de entorno. Ojo que aquí recordemos que tenemos que importar, en este caso con require, con CommonJS, eh, a mi módulo .env, más exactamente a config, ¿no? Porque con config es que realmente se puede escanear el contenido de .env. Pero como no lo vamos a hacer acá, sino desde la app.js, aquí no tenemos que referenciar a .env. Recordemos que esta es la simple definición de mi clase. Pero cuando hagamos la instancia como tal de esta clase, el objeto ya, ahí sí antesito nos toca auxiliarnos de .env. Por ahora, entonces, vamos a tomar simplemente mi atributo que ya se supone que ya contiene el valor. Entonces le decimos acá, lo pegamos. Va a escuchar en ese puerto que va a ser 8000. Y el segundo, como primer argumento, y el segundo argumento, nuestro arrow function, nuestro callback común y corriente. Y aquí le mandamos una consolita normal, podemos manejar los backticks y entonces le vamos a decir que server running on port, sí, 2 puntos, y digámosle pesos, llaves de apertura y de cierre, y traigámonos pues este mismo puerto. Dejémoslo acá. Perfecto. Ya tenemos el puerto, ya lo exportamos, ya hicimos nuestra variable de entorno. ¿Qué más nos falta? Bueno, ahí va bien. Entonces, campers, como podemos observar, ahora sí estamos centralizando más las cositas dentro de una clase.
con sus respectivos atributos y sus respectivos métodos. No va a ser igual, acordémonos que JavaScript no es un lenguaje, es débilmente tipado, no es fuertemente tipado y no es un lenguaje de programación orientada a objetos, pero vamos a, por organización y por buenas prácticas, sí es bueno hacerlo en clases y objetos, no tan rígidamente, sino más ligeramente, pero que sí tenga una relación con ese paradigma PU de la programación orientada a objetos que es tan utilizado y aceptado a nivel mundial. Entonces ya tenemos nuestro módulo, ahora sí vamos a crear a nuestra app. Vamos a decirle aquí app.js. Y es en mi app en donde ahora sí yo voy a habilitar mi .env y mi config para poder instanciar mi clase server y poder poner a escucharla con su método listen. Entonces le vamos a decir que requerimos a .env con sintaxis CommonJS, recordemos, es la antigua, no estamos utilizando ECMAScript actual de módulos imports y exports, pero sigue funcionando a la perfección sin ningún problema. Y aquí con sintaxis de punto llamamos a mi config. Este config es el que realmente me va a habilitar el acceso y la lectura y el consumo del contenido de las variables de entorno. Él empieza a escanear, encuentra este archivito y se trae esos valores. Entonces, como ya tenemos habilitado los valores del puerto, ya podemos ahora sí importar este módulo server que por eso acá lo exportamos. Vamos a traerlo ahora desde mi aplicación principal. Entonces, lo mismo le digo, una constante, eh, digámosle server con S mayúscula y digámosle que la requerimos desde su path actual, que sería, estamos acá en models, entonces le decimos punto slash, sí, models, slash, y le decimos server.js. Bueno, aquí con este require, él hace a veces lectura de la extensión, la hace. Yo voy a seguir, o sea, sin poner la extensión, pueden probarlo y va a funcionar. Yo le voy a seguir colocando la extensión. Perfecto, entonces ya tenemos nuestra clase server, pero esta es la clase, no el objeto, no es la instancia. Tenemos que instanciarla, entonces le decimos cons, ahora sí server con S minúscula, indicando que es la instancia, que es el objeto, no la clase. Y como es una instancia, recordemos la cláusula a través de la cual este constructor empieza a hacer su trabajo. ¿Cuál era? Claro que sí, la sentencia new. Y mediante la sentencia new, ¿new de quién? Pues de mi clase server. Ahora sí, tenemos a mi clase server perdón, tenemos a mi instancia server, a mi objeto de tipo server, por lo tanto, puedo llamar al método listen. Ahora sí le digo acá, listen. ¿Por qué? Y lo ejecutamos de una, es decir, con paréntesis de apertura y de cierre. Recordemos que un servidor que se respete, pues está escuchando peticiones, requests, solicitudes de clientes o de hecho de otros servers las 24 horas del día, los 365 días del año. Un buen servicio, un proveedor de hosting, pues esa es la idea, 24/7, 365 días o por lo menos el 99.999 de tiempo en permanencia, escuchando en línea y que no se caiga o que se caiga un 0,000. Entonces, esto va a estar constantemente haciendo el listening
a las distintas peticiones o solicitudes que equipos clientes envíen. Ya teniendo mi aplicación, ¿qué nos resta, campers? Pues ejecutarla, ¿no? Entonces, recordemos, vamos al script, por aquí, mírelo acá, este test, borrémoslo y digámosle dep. Y entonces acá vamos a especificar a nuestro nodemon para que él esté reiniciando el servidor cada vez que detecte cambios. Y mi aplicación ya no es index.js como la estábamos en ocasiones anteriores referenciando, sino que es app.js. Perfecto, campers. No siendo más, creo que es hora de ejecutar nuestro servidor para revisar que todo ande bien. Damos aquí una guardadita. Bueno, ya tiene el autosave. Y entonces le decimos simplemente npm run, ejecute a mi script, ¿cuál? Dep. Entonces le decimos dep y lo lanzamos. Y campers, efectivamente, nuestro servidor está corriendo en el puerto 8000 de manera satisfactoria, de manera exitosa. Por lo tanto, si yo vengo aquí a mi navegador y le digo localhost en el puerto 8000, ¡ay, perfecto! Hello from Red Server with PUB, ¿cierto? Ya estamos haciendo nuestro Red Server, nuestro web server, API REST API, con programación orientada a objetos. Muy bien, campers. Hasta ahí todo perfecto. Vamos a continuar. Perfecto, campers. Ya tenemos nuestro servidor web corriendo. A continuación, vamos, por ejemplo, a servir, pues un servidor web sirve páginas web, un poquito de un contenido estático. Usualmente se coloca en una carpetica llamada pública, ¿cierto? En los hosting siempre uno encuentra esa carpetica pública que es en donde uno sirve pues el contenido, en este caso estático. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, index.html. Y bueno, eso ya lo sabemos, le ponemos el numeral tabulador, de título coloquémosle pues eso, público. Bueno, hagamos acá un H1, digámosle contenido público. Puede ser un, ¿cómo es que se llama? Un horizontal rule. HR, creo que sí. Bueno, eso no interesa. Listo. Entonces ya tenemos nuestra página estática, pero entonces ahora tenemos que decirle a nuestra aplicación, aquí en nuestro servidor, tenemos que especificarle que, bueno, que hay esa carpeta pública, servidor web, sírvela. Entonces, aquí en el constructor, de hecho, podemos inclusive, bajemos este routes, pongámoslo abajo. Bueno, eso no pasa nada el orden, pero si quieren, pongámoslo acá y acá abajito, tal como solemos hacer, llamemos acá las rutas, ¿no? El routing, y lo hago más por eso, porque aquí vamos a poner, entonces, para ello, campers, tenemos que usar un middleware, los middlewares. Entonces, vamos a crear un middleware. Recordemos que hay middlewares propios, hay otros
ya nativos. Este es nativo, no lo vamos a crear. Luego vamos a hacer varios, créanme, nosotros mismos propios. Entonces vamos a decirle, llamémoslo así, ¿no? Middle words. Vamos a llamar a donde pongamos todos nuestros middle words, un método que tenga ese nombre. Y entonces, a continuación, de hecho aquí, afuerita, una vez termina el constructor, el método constructor, llamemos o declaremos ya esa función que estamos llamando desde el constructor, que se llama middlewords, paréntesis de apertura y de cierre, llaves de apertura y de cierre, y seguimos en el server, Camper, recordemos, bien centralizadito, bien ordenadito como lo estamos haciendo. Tenemos, por lo tanto, que utilizar a mi palabra reservada divs, a mi servidor web que es app, y recordemos que cuando vamos a especificar un middleware, siempre usamos, o bueno, casi siempre usamos a use, y acá tenemos que decirle al servidor web express, que ya sabemos que es app, pero aquí tenemos que decirle, hey express, por favor sirve el siguiente contenido estático. Entonces le decimos static y entre paréntesis de apertura y de cierre le ponemos ese path. Entonces, en este caso, sabemos que se llama público. Entonces, digámosle acá, público. Perfecto. Y listo. Ya tenemos nuestro, nuestro middleware. Vamos a probarlo entonces. Entonces se supone que aquí tenemos a contenido público, ¿no? Entonces digámosle acá, refresquemos, excelente, campers. Ahí está, contenido público. Mi servidor, mi REST server, ya está sirviendo un contenido público porque, pues, exacto, cualquier persona podría acceder a ello sin autenticarse. La idea, bueno, de hecho, aquí podríamos también colocar, eh, eh, o sea, que cuando entra, eso hacemos algo privado para que cuando se autentique, pues sí pueda acceder a ese contenido privado. Pues cualquier persona, sin proveer ningún tipo de credencial, debería acceder. Listo, entonces, pero ¿qué pasó, Camper? Si se dieron cuenta que yo acá, yo estaba revisando ese mensaje de hola desde el red server. Es decir, lo acabamos de perder. ¿Por qué? Porque el servidor, pues exactamente, encuentra el middleware y es lo primero que ejecuta y sobre todo porque aquí está el index HTML, que es el principal. En otras palabras, este contenido pues ya no quedó en mi base. Entonces lo que yo tengo que hacer es simplemente agregarle un endpoint, digámosle por ejemplo home y listo. Entonces si yo vengo acá y le digo acá puerto 8000 slash home, todo esto realmente es más o menos un repaso. Mírenlo, ahí está. Hello from the server with pub. Estamos repasando, pero ahora sí, con las mejores prácticas. Perfecto, Campers. Está funcionando mi servidor a la perfección. De hecho, aprovechemos de una vez, tomemos esta dirección y vámonos con nuestro Postman. Abramos acá una nueva colección. Aquí está donde quedó. Agreguemos una request. Entonces, de tipo get. Peguemos esa. Uy, ¿qué pasó? No se me copió. Ay, ¿qué hice yo? Ya aquí lo copié. Y peguémosla acá. Perfecto. Get, sí, ahí está bien. Enviemos la solicitud de tipo get. Perfecto, campers. Ahí está.
me aparece Hello from Red Server with Pooh, ¿cierto? En en ese endpoint. Pero miremos algo que creo que no hemos revisado. Si vamos a headers, campers, miremos el content type. El content type, si vemos, es TXT HTML. O sea, eso ya es, de hecho, una página web como tal. Pero la idea es que, pues, no sea como ya sabemos, la API no responde con HTML, sino con JSON, que es el formato intercambiable más importante. Entonces, digámosle JSON y, bueno, digámosle acá en nuestra API, volvámosle a decir send, teniendo acá los headers, veamos content type y fíjense, campers, que dice application JSON. Eso es lo que estamos corroborando que nuestra API con las mejores prácticas ya está haciendo. Pero si está retornando JSON, pues se supone que no debe ser JSON exactamente. Entonces, digámosle acá que, por ejemplo, va a ser una llave message. Ay, va a ser una llave message. Y como valor va a tomar, no, es que casi no veo. Como valor va a tomar, por ejemplo, homepage. Homepage. Listo. Perfecto. Entonces probémoslo nuevamente en nuestro Postman. Header es un JSON, pero vamos al body y mírenlo, ahí está. Ahí está mi homepage funcionando a la perfección. Mi solicitud de tipo GET, mi petición de tipo GET. Aprovechemos de una vez acá algo que creo que se me ha pasado decirles, camper. Yo acá en el res le puedo especificar un... Sí, no, mentira, eso lo hemos hecho ya varias veces. Podemos decirle, creo que es el 403. Y entonces yo formateo a mis respuestas del servidor con un estado, ¿cierto? Sí, status 403 forbidden. Ese dice que es una solicitud, que fue un legal, pero que el servidor se negó a responder porque, exacto, porque no está autorizado. Entonces, por ejemplo, cuando estemos haciendo la autenticación y ese usuario que pretende eh, iniciar sesión, autenticarse en la aplicación, no ha provisto de las credenciales respectivas, pues él no está autorizado. Entonces uno ahí va formateando las respuestas del server mediante este estatus. Podemos decirle, recordemos que 500 o el 404, este es que status 500, normal server error, en fin, ahí podemos irle dando nosotros los diferentes valores. Eh, es más, digámosle acá status eh, auxilia, códigos de estado de respuesta, sí. Ah, bueno, creo que esto se está aquí mejor. No es lo mismo. No, mentira, era el anterior. Hay varios PDFs donde están todos estos grupos. Entonces, por ejemplo, el 100 es continuo, el 101 switching protocol, 102 processing, el 103 early, 200 ok. Todos los que van del rango de 200 son respuestas satisfactorias. 201 creado, 202 aceptado, 203 no hay información autorizada, el 204 no hay contenido, en fin, ahí están todos estos códigos de estado que vamos a estar revisando en posteriores ocasiones con más detalle. Perfecto, campers. Entonces, ¿qué sigue?
Ya tenemos nuestro primer método get. Vamos ahora pues a replicar estos métodos en nuestras rutas. Entonces copiemos, pongámosle acá un punto y coma y copiemos a estos métodos. Entonces le decimos, ¿sí? Bueno, está el get, está el post, digámosle acá post. Ay, yo no le quité estos de los errores. Ahora me toca cada uno. Bueno, y acá, y esto tampoco se lo quité. Bueno, entonces acá digámosle eh, post, post API, por ejemplo. Y más bien cojamos a esta, solo por esta vez, y peguémosla acá, peguémosla aquí, peguémosla aquí. Para que no nos toque cambiar tanto. Entonces tenemos a get, tenemos a post, tenemos a delete, todas las peticiones HTTP, todos los verbos HTTP, entonces digámosle acá delete, es para que las probemos acá de una vez. En el Postman, digámosle acá put, para actualizar, aquí put, y finalmente aquí patch, ambos para actualizar, patch, y acá digámosle patch. Entonces, probémoslo en nuestro Postman. Perfecto. Entonces tenemos a get. No tenemos campers que estar guardando, ¿no? Por organización, pues es realmente recomendable y luego para poder importar desde distintas ubicaciones, pero podemos probarlo así. Entonces digámosle el send, perfecto. Digámosle ahora el post, me da error. Ah, claro, post, porque recordemos que al fin yo le quité el endpoint de home, solo va hasta el servidor y el puerto. Entonces, digámosle send, perfecto. Message post API. O sea que el post me está funcionando. Probemos ahora el put, send, put API, me está funcionando. Probemos ahora el patch. Patch API me está funcionando. Y finalmente probemos el delete, send, delete API. Perfecto. Es decir, todos mis métodos HTTP, mis endpoints de mis solicitudes están funcionando a la perfección. Perfecto, campers. Entonces, ya todas nuestras solicitudes HTTP están funcionando a la perfección. Entonces, ahora lo que necesitamos es poder nosotros, por ejemplo, el course, nos hace falta el course habilitar. Ya, si ya tenemos acá en nuestro server nuestras rutas, resulta, Campers, bueno, eso ya lo hemos estado revisando en los proyectos anteriores. Recordemos que, por ejemplo, de repente queremos que o no queremos que ciertos servidores o ciertos clientes accedan a nuestro server. O al contrario, que todos los clientes, como es el caso, lo accedan porque tenemos toda la seguridad a nuestro favor, ¿sí? Entonces resulta que esos cores ya sabemos que, es más, miremoslo aquí en la página web, es el origen cruzado, lo que llaman el origen cruzado. Entonces simplemente es como una protección. Este es un mecanismo de protección, pero es un mecanismo pues superficial que los navegadores usan para proteger al servidor de ciertos intrusos, de ciertos accesos de ciertos clientes o servidores que no tienen permiso, que no están habilitados o que no queremos
que penetren a nuestro servidor web. Aunque también hay unas listas blancas, unas whitelists, no las veo, mírala acá, whitelist, ¿sí? Es correcto, mira, entonces tenemos un array y aquí tenemos un origin, un origen, queremos, mejor dicho, esto quiere decir que a nuestro servidor web solamente estas dos direcciones, estas dos URL, estos dos clientes van a poder acceder a nuestro servidor, de resto no. Bueno, hay varias configuraciones, pero la que nosotros vamos a hacer, pues, es la básica, en donde le demos permiso, pues, a todas las personas. Desde el cliente Postman, desde el cliente REST Postman, vimos que, pues, todo mundo tiene acceso, pero ya cuando se trate de acceder desde un frontend como tal, con JavaScript, con React, ellos, si no se tiene habilitado el course, pues va a dar problema. Entonces, de una vez, aprovechemos esta línea, vamos a ir a nuestro terminal, hagamos acá una nueva consola y vamos a instalar a course, npm install course. Le damos npm install core y ahorita lo vamos a requerir. Miremos acá, efectivamente, cos. Entonces vamos a ir a nuestro servidor y aquí abajito de Express, acá puede ser, le vamos a decir constante course, llamémoslo así, course, va a ser igual a, entonces requerimos precisamente a course, comillas simples de apertura y de cierre, y le decimos, hey, requerimos al módulo course. Esto es un module, todos estos son module core. Perfecto, entonces ya tenemos descargado core, ya lo instalamos, ya lo importamos, simplemente nos falta aquí, en los middlewares, porque eso es otro middlewares, vamos a habilitar, bueno, pero aquí no, aquí es la invocación, vamos aquí, por ejemplo, a decirle que vamos a referenciar a nuestro course, nuestro middleware, es un middleware. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Estamos dentro de la clase, le decimos this.app.use, como suelen en la gran mayoría de los casos especificar un middleware, y acá simplemente le decimos course, paréntesis de apertura y de cierre. Recordemos que esto lo hemos hecho ya en las anteriores APIs de manera satisfactoria. Aquí podemos, por ejemplo, colocar public directory, ¿sí? Este es bueno, no pasa nada. Este es el directorio público que ya configuramos. Perfecto, campers. ¿Qué sigue? Entonces, si revisamos, aquí tenemos, ustedes podrían decir, bueno, trainer, qué bien, tenemos ya con programación orientada a objetos, ya hicimos la clase, centralizamos más todo, pero estas rutas, no sé, como que volvimos atrás porque en una misma, o sea, primero que todo, pues son muchas, ¿no? Y aquí lo que debería haber era una simple referencia a a un módulo externo, no debería estar acá. Y igualmente vamos a tener, campers, que separar las rutas de los controladores, porque fijémonos que este es como la función en su más mínima expresión, en su forma más normal, aunque ya es con un arrow function, en, en las páginas de Nodemon y demás, pues aparecen siempre las function expression, aquí al menos ya está con arrow function, pero este control lo debe hacer es un controlador.
y esto debe estar en una routes, en unas rutas. Entonces vamos a separar esas rutas y esos controladores y hacer todo en su debido lugar. Entonces para ello, campers, vamos aquí a hacer nuestro carpetica, nuestra capa routes y de una vez vamos a hacer nuestra primera route. Le vamos a decir usuario punto routes punto js. Ya tenemos ahí nuestra primera rutica. Perfecto. Y entonces, ¿qué le vamos a decir acá? Pues igual, a importar, ahora utilizando CommonJS. Entonces, aquí sí tenemos que destructurar, ¿a quién? A router. Desde donde, pues, le decimos, requerimos, require, require, úpale, require, y mi módulo en cuestión. Entonces simplemente acá sabemos que mis comillas simples no las veo. ¿De dónde traemos el router, Campus? Obviamente de Express, ¿cierto? El framework Express es el que tiene pues todos estos recursos que en este servidor web estamos necesitando. Como ya tenemos aquí de estructurado a router, ya lo podemos ejecutar y guardarlo en una constante. Entonces le vamos a decir cons router con minúscula va a ser igual, y ahora sí, ya lo tenemos acá disponible, le decimos router y lo ejecutamos. Y finalmente lo que necesitamos es exportar a ese router con el tipo CommonJS. Entonces, recordemos, tenemos que decirle module.exports. Y ahora sí le vamos a decir que eso va a ser igual a quien queremos exportar, perdón, a este router. Entonces le decimos que exportemos a este router. Y entonces ya tenemos nuestro router. Regresemos a nuestra clase server y tal cual se lo están imaginando, vamos a tomar todas estas funciones y las vamos a mover hacia, no lo cojo, sí, perfecto. Vamos a moverlas a nuestra ruta de usuarios y las vamos a colocar aquí, después del router y antes del module exports. Peguémoslas acá y entonces ya tenemos acá nuestras rutas, pero obviamente la referencia que teníamos acá era dentro de la clase y ya tenemos un router. Entonces lo que necesitamos hacer es simplemente ponerle aquí, aquí y digámosle aquí, ah, digámosle aquí y aquí y aquí. Y entonces digámosle que aquí va a ser es router, ¿cierto? Porque ese es el que hicimos acá. Tenemos ahora sí a nuestro router y tenemos cada uno de los métodos en cuestión. Entonces, simplemente lo que necesitamos ahora es, ya lo tenemos acá, regresemos a nuestro servidor, recordemos que acá quedó vacío, y entonces lo que vamos a hacer es referenciar, es como una especie de otro middleware en donde vamos a, por reglas de REST API, colocarle un namepoint y requerir luego desde dónde vienen esas rutas. Vamos a referenciar básicamente esas rutas. Como estamos en la clase server, nuevamente, entonces le decimos this. Pero mire tan bonito que está quedando nuestro proyecto con las mejores prácticas con PU y todo bien ordenado y organizado y centralizado. Entonces llamamos a nuestro server, le decimos .use
paréntesis de apertura y de cierre, y vamos a decirle, por ejemplo, llamémosla API. Esto ya lo habíamos hecho en la primera API. Estamos tomando lo mejor de los proyectos anteriores y acá, digámosle, por ejemplo, usuarios, ¿cierto? Entonces, ahí queda nuestra API y acá simplemente el siguiente argumento es requerir el origen de dónde estamos trayendo esas rutas, dónde las vamos a traer, ¿cierto? Obviamente, desde el módulo usuario.roles.js. Entonces, digámosle acá, paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre, y claro, tenemos que salir. Entonces, digámosle acá, punto, punto, slash. Eso, perfecto. Entonces, listo, le decimos routes slash usuario routes punto js. Perfecto. Entonces, en nuestro método de la clase server, de nuestro server, nuestro método route, estamos aquí requiriendo y llamando a todas mis rutas y a su vez en el app.use, recordemos que el use me interpreta todos los verbos HTTP que vayamos haciendo aquí, que es que ya hicimos get, post, delete, él los entiende. Entonces acá simplemente lo concatenamos, podríamos decirle, con este endpoint, que es como un trozo de URL, y así pues nos va a estar funcionando. Es más, probémoslo de una vez. Vamos aquí a nuestro Postman y entonces digámosle get. Bueno, pero obvio, aquí tenemos que decirle este mismo, API usuarios, porque fue el endpoint que le agregamos y el puerto 8000, sí, perfecto, ahí está bien, mandémosla y nos sale un error. Miremos a ver cuál fue el error. Perfecto, Campers, entonces nos está dando el error porque aquí en mi aplicación mi solicitud de tipo GET tenía este endpoint de home. Entonces, claro, no va a concordar. Ahí ya, si venimos nuevamente a mi Postman, vamos a probar a mi endpoint GET, perfecto, homepage, digámosle post, ahí está post, put, pero ojo porque ya lo estamos haciendo desde el módulo respectivo de rutas, patch, y finalmente el delete. Perfecto. Todo está funcionando a la perfección. Ya tenemos nuestros métodos. Lo que podemos hacer a continuación es, pues sí, por ejemplo, fijémonos acá. Precisamente este endpoint podemos aquí en mi constructor agregar, puede ser aquí debajo del puerto, vamos a agregar un path de ese trozo de URL de ese endpoint. Entonces digámosle acá this punto usuarios, usuarios path, usuarios route, no porque lo confundimos con route, usuarios path va a ser igual. Y entonces acá le decimos que exactamente este valor que tenemos acá. Pongámoselo acá. Y entonces simplemente lo que hacemos ahora es traernos a usuarios path y lo que hacemos es actualizar en mi rutas, en mi referencia a las rutas, ese valor. Ya no va a ser acá código duro, sino mi variable de usuarios path. Y en caso de que yo necesite, no sé, cambiar ese endpoint, lo cambio acá una vez y se va a reflejar en todo el resto.
De hecho, cuando ya agreguemos de otros módulos, pues vamos a tener que hacer algo similar. Listo, campers. Entonces, ya tenemos aquí en nuestras rutas, pues las rutas, ¿cierto? Pero fijémonos que lo que les estaba comentando, este, este callback, esta promesa, esta función, la tiene que ejecutar es un controlador, no mis rutas. Entonces tenemos que separar de las rutas este control. Entonces vamos a tomar, eh, repito, aquí hay dos argumentos. Primero el endpoint y después de la coma, todo lo que está después de la coma hasta antes del paréntesis de cierre, yo lo tomo porque aquí lo que voy es a referenciar ahorita es ese controlador, como lo habíamos estado haciendo. Entonces simplemente voy a hacer aquí una nueva capa. Esta ya sabemos que la vamos a llamar controllers. Y esta controllers lo que vamos a hacer es exactamente un usuario controllers, un módulo en donde vamos a especificar todos los controladores que me van a gestionar las diferentes rutas, que me van a controlar, valga la redundancia, todas las rutas mediante las cuales el cliente hace las requests, las peticiones. Entonces acá vamos a decirle que simplemente en este usuario, eso que yo tomé de acá, que era el controlador, tal cual, lo pongo acá, lo pego, pero obviamente esto está incompleto, necesito declarar esa función. Entonces acá simplemente le voy a decir, por ejemplo, cons, llamémosla, hemos estado llamando obtener categorías, añadir categorías, digámosle acá, ya por métodos, que es como la manera más usual. Entonces sería get user va a ser igual. Y ahí sí, a todo eso que me traje de mis rutas. Entonces, ahora sí tengo la función de mi controlador que me va a retornar. Uy, esto todavía tiene status 500. Ese creo que se me había olvidado. Sí, bueno, ahorita miramos. ¿Qué me va a traer? Bueno, por ahora obviamente no estamos conectados a la base de datos Mongo, simplemente estamos haciendo toda la estructura organizacional de manera separada y distribuida de las rutas y los controladores. Este controlador solo me está retornando un JSON de código duro, pero bueno, ya luego vamos a poner la gestión con la base de datos. Entonces, simplemente esto necesito, el módulo de controladores siempre tiene funciones equivalentes a todas las operaciones CRUD mediante los verbos HTTP y luego cada una de esas funciones se exporta. Entonces, vamos de una vez acá a decirle module exports. ¿Y qué es lo que vamos a exportar? Pues vamos a exportar a todas las funciones, no solamente a getUser. Por lo tanto, tenemos que hacer un objeto y aquí dentro del objeto sí llamemos a getUser y exportemos. Porque aquí luego vamos a ir añadiendo los demás módulos. Y entonces, teniendo ya acá mi controlador o mi método del verbo HTTP GET, yo regreso a mis rutas y en mis rutas lo que tengo que hacer es importarlas. Entonces, nuevamente puede ser, sí, aquí digámosle cons, vamos a destructurar, le decimos get users y ese lo vamos a importar, lo vamos a requerir, requiere, ¿desde dónde? Entonces le decimos punto, punto, slash, ¿cierto? Porque estamos, igual que el anterior, estamos aquí afuera, le damos doble punto y ahí sí le decimos controllers, slash, usuario controllers,
.js. Entonces ya la importamos, la trajimos desde mi controlador y entonces por lo tanto a esa función yo ya la puedo aquí agregar en mi primer ruta. Entonces cuando hay una solicitud de tipo GET a este endpoint, mi controlador, mi función de controladores de usuarios getUser es quien me va a gestionar todo ese proceso CRUD. En este caso, la devolución de los documentos de la colección de la base de datos MongoDB. Y esto, campers, tenemos que hacerlo con todos estos demás. Entonces, si quieren, pausen el video, háganlo ustedes y nos encontramos en unos segundos. Entonces, perfecto, muy bien. Yo voy ahora a hacerlo a continuación. Lo mismo. Entonces, tomo mi callback que me hace la función del controlador. Separémoslo acá para que no quede. Voy a mi usuarios controller. Nuevamente, entonces le voy a decir cons, por ejemplo, digámosle post, ¿cierto? Sí. Tengamos ese esquema, ese estándar. Post users va a ser igual y pegamos nuestra función del controlador. Esta sí no tiene error, es un POI, está perfecta. Y entonces simplemente yo acá la tomo, agrego a mi objeto que estoy exportando una coma. Agrego la comita acá y ahora sí la exporto. Y entonces simplemente yo la tomo, la exporto desde mi controlador para que desde mis rutas yo igualmente aquí, agregando la comita, la pueda importar, la pueda requerir y que cuando hay una solicitud de tipo POST a este endpoint, ahora mi función POSTUSER me controle esa respuesta. Perfecto. Ahora hagámoslo con delete. Cortamos. Vamos a mi controlador. Recordemos que el controlador son solamente funciones equivalentes a las operaciones CRUD que luego hay que exportarles para que el controlador, perdón, para que la ruta pueda auxiliarse en ese controlador. Y así estamos separando las rutas de los controladores como debe ser. Y en nuestra clase centralizada se sigue manteniendo, pero se distribuyen las cargas y ese es el fin de la modularización, ¿no? Entonces, listo, ya tengo a delete users. Simplemente aquí yo voy a agregarla, la exporto y ahora desde mis rutas la importo y la uso para mi ruta de delete. Entonces ya tenemos aquí a router post, router get, router delete. Solo falta put y patch. Tomemos a put. Venimos a mis controladores. Cons put users va a ser igual a mi función y simplemente aquí la agrego a mi objeto que exporto y tomo mi put users, voy a usuarios de las rutas de usuarios y en mi ruta de put la agrego, pero se me olvidó importarla acá. Y entonces ahora sí la importo y ya tenemos a mi put. Finalmente a patch. Entonces aquí tomamos a patch. Perfecto. Voy a mi controlador. Hago mi función
eh, patch users va a ser igual, toma mi función patch y simplemente acá yo la llevo ahora a mis rutas para importarla y finalmente la utilizo como controlador de mi ruta patch. Perfecto. Podemos acá, cuando hay así varios, podemos de hecho colocarlas aquí mejor para que se vean todas. Y ahí no hay problema. Aquí están las importaciones de mis controladores y aquí los usan las rutas para contestar y gestionar la operación CRUD en función. Listo, campers. Entonces, eso quiere decir que pues ya debería estar funcionando. Vamos nuevamente a ir a nuestro Postman y en teoría pues todo debe estar funcionando igual. Enviamos un send, perfecto. Enviamos un post, perfecto mi post. Enviamos un put, perfecta mi API. Mi red server está funcionando a la perfección. Todas mis solicitudes, todos mis verbos, mis métodos HTTP, mis endpoints de tipo get, pod, put, etcétera, están funcionando a la perfección. Esto que se está imprimiendo acá, campers, ya es, lógicamente, desde el módulo respectivo de controladores, ¿no? Este Patch API, Put API, Delete API, es lo que se estaba viendo allá en las respuestas, pero ya tenemos nuestro red server distribuido, organizado con las mejores prácticas. Tenemos aquí la clase, tenemos aquí en app la instancia del server, aquí la tenemos, que escucha, y en los métodos y en los atributos, en todos los recursos de mi clase, yo voy simplemente referenciando a los recursos externos y todo me está funcionando. Y desde las rutas, en este caso, él va llamando a los controladores. Aquí los traemos desde los controladores, cada uno de los que gestionan según la ruta. Y está funcionando a la perfección, campers. Repito, esta API pues es ya con algo más robusta, con mejores prácticas. Vamos a ir integrándole eh, más elementos en las sesiones siguientes, pero para llegar a Roma pues hay que dar primeramente un paso. Ahí vamos en línea. Entonces, campers, muchísimas gracias por su paciencia, por su atención y no siendo más, campers, que Dios me los bendiga.